Bienvenidos a Conéctate con el experto. Hoy hablaremos de un tema de suma importancia y es hablar sobre el cáncer de pulmón, una enfermedad que ocupa la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Es por eso que nos acompaña hoy el doctor Julio César Bernada Camacho. El doctor es cirujano, subespecialista en cirugía de tórax. Él es el jefe de trasplante pulmonar de la Fundación Santa Fe de Bogotá y jefe de cirugía oncológica en Clínicas Duras. Doctor, para nosotros es un gusto tenerlo acá, compartiendo pues toda su trayectoria, conocimientos y experiencia, y esperamos que sea de gran provecho para toda la audiencia que se conecta el día de hoy. Gracias, Diana, por la invitación. Nuevamente felicitamos por el espacio que están generando, educativo para la población general y sin duda va a ser de vital importancia para evitar este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, creo que es muy importante contextualizar un poco a nuestra audiencia sobre qué es el cáncer de pulmón y por qué esta enfermedad sigue siendo tan catastrófica a nivel mundial. Bueno, el pulmón es uno de los órganos que está más expuesto sobre todo a todos los factores ambientales y eso hace que exista una gran variedad de sustancias que causan alteración de las células pulmonares y llevan a la formación de neoplasias pulmonares. Es diferente a los demás órganos como el hígado, como el páncreas, que están guardados, renal también, pero el pulmón existe, no solamente los factores genéticos que puedan desencadenar una enfermedad, los factores ambientales que son sumamente importantes en el desarrollo del cáncer de pulmón. Perfecto, doctor. Bueno, quisiera hablar un poquito de la relevancia epidemiológica de este cáncer. Yocan, en su informe del año 2022, nos indica que fue la primera causa de mortalidad a nivel mundial relacionada con el cáncer. En Colombia, la cuenta de alto costo para el informe del 2024 nos informa que el cáncer de pulmón ya ocupa la séptima causa de incidencia sobre los 11 cánceres priorizados. Un dato que me deja muy intrigada y me preocupa bastante es que la supervivencia a 5 años de toda esta población es apenas del 10 al 15% de las personas diagnosticadas. ¿Por qué, doctor? En el contexto general a nivel mundial, existen 2.5 millones de casos nuevos de cáncer de pulmón a nivel mundial. Eso es una cantidad impresionante. De los cuales hay una mortalidad de 1.8 millones al año. Es decir, que son cánceres avanzados, no seguramente que no saben un manejo integral. En Colombia, obviamente la tasa de incidencia son 10.5 casos por 100.000 habitantes. Esta no es una realidad, porque hay un subregistro importante. Esto básicamente es uno de los centros grandes que manejan las enfermedades oncológicas, y obviamente como está allí, ya forma, hay un subregistro importante, porque la gran cantidad de regiones de Colombia no existe personal capacitado, primero, para hacer el diagnóstico, y segundo, tampoco después de que fallece el paciente lo mandaron a una patología para confirmar que era en el paciente. Entonces es muy difícil. Esa tasa que muestran en Colombia está con un registro importante que hace que esta por debajo. Entonces, el doctor nos habla de algo muy importante y es ese es tu registro clínico y también la falta de entrenamiento sobre un diagnóstico oportuno. Doctor, la Guía Nacional en Colombia nos da como dos lineamientos para hacerlos privados o un tamizaje. Sin embargo, en cáncer de pulmón, doctor, es muy fácil hacer este tamizaje o este tamizaje se hace un poco más difícil porque tenemos que encontrar una población de pronto adulta mayor, una persona que tenga unos factores de riesgo asociados para poder someterlos a estos criterios de tamizaje. ¿Puede ampliar un poquito esa información? Hay algo que se quedó en la pregunta anterior de la sobrevida, que estás preocupada por la sobrevida. Y aquí en Colombia, el caso es lamentable, porque cuando existen planes estructurados de excelencia en el manejo de cáncer de pulmón, ya sea de la Fundación Santa Fe, el CEPIC o el Instituto Geográfico Nacional, pues obviamente se hace una detección mucho más temprana, pero la gran mayoría de personas vienen con estadios avanzados que hacen que estén aislados de cuatro y que hace que pues, obviamente los resultados que tú ves, la sobrevida que tú ves, se reflejen en esto, pero es por base tanto lo que no hay los planes de prevención. Y ahí es donde vamos a analizar
Es muy claro que tiene que haber una sociedad importante entre el sector público y privado. Y es interesante, Diana, porque no necesita que sea un especialista en oncología o que sea un médico especializado, no, lo pueden hacer desde las enfermedades auxiliares, la tele y el médico general. Y es muy fácil, porque básicamente es entrevistar a las personas de alto nivel, detectadas por tabaquismo, posiciones ambientales, eh, por su ocupación, que son las de ocupaciones agrícolas en la parte del campo, y los factores genéticos. Y hacer tratamiento y dar una clasificación y un puntaje. Esos pacientes que tienen la presión puntada por encima de 7 o 8 son indicadores que tenemos que seguir, porque son de alto riesgo para desarrollar la enfermedad. De modo que estos sistemas de tamizaje están bien dados a nivel internacional. Lo que pasa es articularlos y articularlos la región central con la periferia. Porque muchas veces aquí está Cundinamarca, por ejemplo, y Cundinamarca tiene la hospital de la Samaritana y tiene centros periféricos. Los centros periféricos no prestan ese servicio como si fuera una vacunación. A ver qué cuenta cuando van a vacunar los niños y de qué decir, tú tienes que tener la instalación, en el caso de oncología, es preparar a las personas para detección temprana, no solamente de cáncer de pulmón o de fundamental, y una característica, sino de mama, de cierre, circulatura intestinal. Yo creo que es de articulación. Eso es lo que tenemos de problema. Perfecto, doctor. Entonces, me gustaría dejar en este punto algo claro en la audiencia y es esos factores de riesgo. El cáncer de pulmón tiene mayor incidencia de hígado en hombres que en mujeres. Sin embargo, actualmente, por la exposición al tabaco, ya las mujeres también están compensando esa incidencia. Entonces, serían factores de riesgo, exposición al tabaco, a factores ambientales y ser una persona mayor de 60 años o la edad no es tan relevante en el cáncer de pulmón. El tabaquismo es la primera causa que está relacionada directamente con el cáncer de pulmón. Más del 90% de los casos se relacionan con el grado de tabaquismo de la persona. Y obviamente es importante se dice que una persona que tenga más de un paquete de cigarrillos por 30 años es un paciente que tiene alto riesgo. O que tenga 2 paquetes de cigarrillos diarios por 15 años y que sea mayor de 55 años. Son los pacientes de alto riesgo, teniendo en cuenta que es el 90% de la causa del cáncer de pulmón. Y ahí vienen los 10% siguientes, que son las posiciones ambientales. Y el principal que tenemos en este país es la presión. Sí, pues obviamente está representada en una zona como el cafetero, en la región Antioquia, en la de Cundinamarca. Y pues obviamente, afortunadamente, se logró eh, ya con una ley de la República suspender el uso de la textura industrial, pero era una de las causas principales. Pero también se suponen a otras sustancias como el arsénico, el cadmio, el radón, a sustancias ambientales que están permanentemente en el aire y están contaminados y hay otras específicas para eso. De modo que eso es un factor importante. Los factores genéticos sí que son bastante importantes. Son mutaciones genéticas que hacen que padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, exista una cantidad de cáncer de pulmón y estos pacientes son de alto riesgo también. Y por último, la exposición a biomasa, que eso pasa a nivel del campo. La leña, el humo de carbón, el manejo de los insecticidas, fungicidas, la parte agrícola, que hacen que la exposición sea permanente y se relacionan mucho con el cáncer de pulmón. ¿No? Que estamos con esa variable y son el 10% restante de las causas etiológicas del cáncer de pulmón. Doctor, usted ha hablado ahorita de muchas sustancias que se asocian a la exposición y a tener factor de riesgo de cáncer de pulmón. Y acá quiero tocar este tema nuevo, ¿no? Del fuego sí, de la nueva era juvenil, que son el uso de vapeadores y el uso de cigarrillos electrónicos. En este momento me gustaría que pudiéramos interactuar con las personas que nos acompañan y nos respondan con un dedo arriba o dedo abajo sobre si ustedes creen que el uso de estos cigarrillos electrónicos es seguro y disminuye el factor de riesgo de presentar, de asociarlo a presentar cáncer de pulmón.
Entonces, ¿no? Esperemos que las personas respondan y pues la parte de producción está pendiente y vamos a ver qué interacciones y qué piensan a veces las personas. Doctor, leía que los vapeadores están asociados a muchas enfermedades pulmonares. No, todavía no hay estudios que muestren que estén ligados a cáncer de pulmón. Sin embargo, desafortunadamente, el uso de cigarrillos electrónicos sí por el alto contenido de sustancias peligrosas. Doctor, ¿me puedes ampliar y ampliar a la audiencia qué tan seguro es? O si estamos enmascarando, doctor, eh, pues la exposición a tabaco por medio de estos cigarrillos electrónicos. Básicamente estamos cambiando el terminal. Entonces, el vapeo se estableció como una alternativa para manejar el tabaquismo, como suspensión del tabaquismo, y esto era algo que podía en algún momento combatir esa adicción. Los vapeadores, el primer vapeo, fábrica que estableció eso fue en China en el año 2003, imagínate. Y ellos hicieron una patente. Y solo hasta el 2007 estaban a los Estados Unidos, la marca registrada. Desde ahí esa fecha hasta acá ha sido un mundo, porque iniciaron hoy en día hay 450 marcas de, de estos dispositivos con más de 8.000 sabores diferentes. 8.000 sabores diferentes que no sabemos qué mezcla es esa. Okay, Con el soporte de eso, cada año aparecen 250 sabores adicionales. Entonces, puedes establecer cómo han sido extendidos. En el 2019 existió un brote de lesión pulmonar en los Estados Unidos, pero eso es papel. No se pudo establecer a ciencia cierta qué fue lo que pasó, qué sustancia hizo este daño pulmonar en estas personas, porque como existían tantas marcas y tantas combinaciones, no se puede establecer exactamente cuál es la relación. Pero 2.800 casos aproximadamente estuvieron allí en la exposición con 78 muertes. Obviamente, el estudio de esto va a ser muy delicado porque al existir tantas marcas con tantas mezclas, pues no hay una asociación directa de qué marca o qué combinación de sustancias están causando el daño. De modo que estamos en una época muy difícil, tenemos efectos agudos de lesión pulmonar aguda que pueden afectar por disnea, tos, pueden tener el hospital. Pero a largo tiempo todavía no vamos a ver esos efectos adversos que por lo que vemos el sistema inmunológico del pulmón, eso causa una inflamación crónica, no solamente a nivel de los bronquios, sino a nivel de la vasculatura pulmonar. De modo que estamos viendo que hacia el futuro vamos a ver mucha hipertensión pulmonar, mucha bronquiolitis obliterante, mucha enfermedad secundaria, pero pues estamos muy temprano para ver esos efectos crónicos a largo tiempo. Bueno, sin embargo, creo que el mensaje es muy claro para todos ustedes. No enmascaremos una adicción o un mal hábito de salud como es fumar con estos nuevos mecanismos. El vapeo, el cigarrillo electrónico, como nos cuenta el doctor Cruz César, simplemente nos genera en el momento unas sensaciones pues que pueden ser placenteras en el momento, pues una combinación de 400 sabores, pues es muy positivo. Pero el problema es que cuando empecemos a ver causalidad o secundaria de estas sustancias, pues va a llevarnos mucho tiempo. Entonces, tomemos conciencia. No es una solución cambiar el cigarrillo tradicional por estos dos mecanismos. Por el contrario, podemos estar expuestos a muchas más enfermedades pulmonares, nos decía el doctor, eh, lo cual es reflexión, cada uno de nosotros, qué decisiones estamos tomando y también cómo le aportamos a nuestro sistema de salud, ¿no? Creo que estas charlas nos hablan mucho de prevención, porque el cáncer de pulmón, desafortunadamente, todos ustedes lo diagnostican en estadios avanzados. Qué bonito fuera que todos empezáramos a tomar esa conciencia, la prevención y algo muy importante es cuáles son esos síntomas iniciales que la persona pueda identificar y decir. Lo primero es, tengo factores de riesgo, fumé, ¿cierto? Durante más de 10 años, un paquete de cigarrillos, tengo un factor de riesgo. Tengo más de 60 años, otro factor de riesgo. Y resulta que si sumado a esos factores de riesgo, empiezo a identificar síntomas
¿cuáles serían esos síntomas que me hicieran preocuparme o consultar urgentemente al especialista? Yo creo que los principales son la tos, Todos. el ahogo Sí, señor. y aquello que llaman el monquítico. La población general es el esputo, el gadeado común y corriente, la conducta de sangre. Yo creo que esos tres factores importantes tener en cuenta. Pérdida de peso, que ya es un estado mucho más avanzado, que no implica perder peso. Pero creo que la tos, la apnea, la hemoptisis y el dolor en el pecho también, el dolor en la espalda, que generalmente todo el mundo lo interpreta. Tiene un espasmo muscular, le hacen fisioterapia y lo meten en fisioterapia. No hay que hacer una regla. Va a mirar qué es lo que está pasando. Entonces, se va también mucho esa sintomatología y lo pasan como en un segunda enfermedad, que es obviamente muscular, y cuando vamos a ver, pasa un año y tenemos un estado avanzado de cáncer. Creo que es uno de los factores importantes, la clínica que debe tener en cuenta los pacientes, además de lo que tú decías, que son todos los factores de riesgo, no solamente del estado clínico, que hay que buscar el 90% de la causa, el cáncer de la posición ambiental, las biomasas, los genéticos, y hace todo el panorama, y con eso tiene que el paciente tiene que ir a un plan de aterrizaje. Realmente después de los 50 años, porque se dice que después de los 50 años, estos factores de riesgo toca hacer el seguimiento. ¿Cómo es el seguimiento? Quizás o hacemos una RX de todas, que es lo más convencional que existe en una región, en una población ancha. O cantidad de un tipo de la causa, eso se puede hacer. Pero en los centros de alta excelencia se hace tomografía de baja dosis para poder hacer el diagnóstico y el seguimiento de esos pacientes de alto. Ok, entonces acá empezamos a asociar factores de riesgo, síntomas, para que nos busquemos un especialista como el doctor Julio César. Sin embargo, sabemos que en zonas alejadas no siempre vamos a encontrar a un neumólogo o a un cirujano de tórax, pero sí podemos encontrar profesionales ya entrenados y que con una radiografía de tórax nos ayude a empezar a orientar un buen diagnóstico. Doctor, después de la tomografía de baja dosis, ¿qué otros mecanismos utilizan ustedes para dar un diagnóstico de cáncer de pulmón? Lo principal son hallazgos en la radiografía de todos. Entonces, toca determinar si tienes derrame pleural, si sería un síntoma mucho más avanzado, si tienes máscaras en el pulmón, que lo vemos en una radiografía de tórax, si tienen nódulos pulmonares, deben estar de bajas dosis, y no determina que si esa posibilidad es alta de tener un cáncer. Entonces vamos a hacer fibroblascopias, que a través de una fibra que coloca hacia el pulmón, se hacen lavados bronquiales, se toman biopsias, y eso es fundamental para el diagnóstico. Pero vale de eso hasta cosas más invasivas, que son las cirugías paragnoscópicas, hasta terapeutas pulmonares por una cámara de intervención a través de los toras y tomar las muestras para determinar si tratan de cáncer. Perfecto, Doc. Bueno, una vez diagnosticado el paciente, Doc, ¿cómo define usted el tratamiento? ¿Cómo sabemos si el paciente necesita cirugía, radioterapia, quimioterapia? La estratificación es fundamental. Entonces, clasificar de estados tempranos, que es un estado 1, hasta estados avanzados, que son hasta el nivel 4. Sí, Y el nivel 4, para que la gente lo entienda, es muy sencillo, es básicamente la extensión de la enfermedad pulmonar a otros órganos. O al lado contrario, si yo tengo el derecho, la mapa principal, que se pase al lado izquierdo, que tenga ganglios aquí en el mediastino, al lado del corazón, al lado de la tráquea, para poder determinar el estado en que se encuentra esa enfermedad. Y eso nos da un pronóstico y nos da la posibilidad de ofrecer varios tipos de tratamientos. Lo que tú le decías inicialmente es la probabilidad tan corta en estados avanzados ha cambiado. Y ha cambiado por una razón. Antes, la persona que estaba en estado 4 le damos 6 meses de sobrevivir. Hoy en día se ha aumentado la sobrevida, inclusive en casos avanzados, por la llegada de inmunoterapia, terapias dirigidas para que estos pacientes tengan una calidad de vida aceptable, muy aceptable, y tengan una sobrevida mucho más larga. Ok, doctor. Entonces, esto es algo positivo para los pacientes con cáncer de pulmón. Esas nuevas terapias, inmunoterapia, terapias dirigidas que no solamente impactan en
meses o años de vida, sino en la calidad de vida que van a tener estos pacientes. Creo que es un componente muy importante, doctor, porque a veces no solamente ofrecer un tratamiento, sino como vemos desafortunadamente los síntomas en cáncer pulmonar están asociados al ahogo, a la disnea, pues la calidad de vida de esos pacientes impacta mucho. Entonces, doctor, me gustaría como reflexionar un poco en ¿qué debemos hacer como sociedad y, como usted decía, las alianzas públicas y privadas para diagnosticar más cáncer de pulmón y en estadios tempranos? Bien, los centros de excelencia que existen en Bogotá son Doctor, centros. perdone, ¿qué es un centro de excelencia? De pronto nos está preguntando acá, ¿qué Bueno, será un centro de excelencia? centro de excelencia es un equipo multidisciplinario con una formación de las últimas tendencias de tecnología, diagnóstico y manejo para una determinada enfermedad. Y se tienen todos los parámetros integrados dentro de una institución para que se haga no solamente el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, son centros excelentes. Entonces existen tanto neumólogos, cirujanos de tórax, oncólogos, radioterapeutas, manejo de dolor, enfermedades paliativas, con respecto a ese tipo de cáncer de pulmón. Entonces, es un gran equipo que está allí en un hospital, en un centro único, puede ofrecer toda la tecnología para hacer el diagnóstico y el manejo integral de la cáncer. Eso es el centro. Bueno, entonces yo creo que eso sería un gran sueño, Doc, que existan cada vez más centros de excelencia, porque permiten cumplir tiempos desde la sospecha hasta el diagnóstico e inicio de tratamiento. Si nosotros como instituciones logramos motivar e incentivar en muchos lugares estos centros de excelencia, creo que la sobrevida va a aumentar, doctor, la atención integral de los pacientes también. Doctor, ya finalizando, ¿qué mensaje le podemos dejar a la audiencia? ¿Qué mensaje usted, desde sus años de experiencia, puede decirle hoy a cada una de las personas que nos ven frente al cáncer de pulmón, doctor? Repito. Bueno, primero creo que la cultura de la suspensión del tabaquismo es real. Todavía el vapeo no ha tomado una relevancia importante en la disminución de la incidencia del cáncer de pulmón, pero estamos cambiando de una por otro. También nos hemos dado cuenta que es un punto de transición, porque jóvenes de 15 y 16 años están vapeando, pero es una transición que hacen después al cigarrillo, porque no encuentran la satisfacción completa con el vapeo y pasan al cigarrillo. Ok, este vapeo tampoco es la solución. Yo creo que aquí tenemos que pensar en que nuestros hijos, la gente joven, tiene que cambiar el estilo de vida, cambiar los estilos de vida saludables, no solamente para evitar el cáncer de pulmón, sabiendo que el tabaquismo es el 90%. Sí, señor. El otro 10% lo podemos soportar porque hoy en día hay esquemas de seguridad industrial que pueden bajar la incidencia de estas personas que están en exposiciones permanentes a fungicidas, insecticidas, contaminación ambiental, lo pueden manejar. Pero este tipo de enfermedad yo creo que es de educación y hacerle entender a la sociedad que esto es un cáncer que es directamente proporcional al grado de tabaquismo que tiene. Entonces, doctor, una última pregunta. Desde su experiencia en todo el tema de trasplante pulmonar, doctor, ¿el trasplante pulmonar sería una opción para los pacientes con cáncer de pulmón? No, no es una opción para la enfermedad bélica por su crítico. Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en sus dos versiones, que tiene el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, es el grueso de la población que se trasplanta. El siguiente grupo viene la fibrosis pulmonar, que son por diferentes factores que también son ambientales, genéticos, inmunológicos, y una cantidad de elementos. Pero para el cáncer de pulmón, claramente no está establecido el trasplante de pulmón. Creo que en el año 2010 hicimos algunos de Lucas en porque alrededor hicimos fuera del país. Y los resultados fueron buenos, porque tuvo recurrencia de la enfermedad y se hizo una persona joven que no tenía ya hasta pero creo que el resultado es pésimo. Doctor, se me estaba escapando un tema muy importante que es la exposición a humo de segunda mano, porque también vemos estas personas que tal vez no fuman, pero su pareja sí.
Y entonces esas personas de pronto pueden tener una creencia de yo no estoy fumando, no tengo exposición. Pero la exposición de segunda mano a tabaquismo también es un factor de riesgo. Ahora, son fumadores pasivos. Una de las cosas que vemos en las parejas de largo tiempo son que el marido en su casa fuman constantemente, la señora que a cenar, que tiene una actividad y está siendo una fumadora pasiva. Y esos pacientes desarrollan cáncer de pulmón. ¿Tú fumante? No, doctor, yo nunca he fumado. Mi marido sí fumaba mucho, pero fumaba en la casa. Entonces, es una transmisión de su puta mano que tú dices, y la mujer es la que adquiere la enfermedad, curiosamente, y te presenta la enfermedad como un cáncer de pulmón. La gran importancia de la incidencia en hombres y mujeres, miren cómo se hace en mujeres. Y es uno por ser pasivas, pero la otra es porque también están adquiriendo el vicio del tabaquismo, el mal hábito del tabaquismo, y entonces terminan igualando a la incidencia casi que igual a los hombres. Bueno, a ustedes muchas gracias por tomarse este tiempo de aprender sobre una enfermedad que es altamente mortal. Esperamos que con todo este conocimiento y experiencia que nos comenta el doctor Julio César Granada, tomemos conciencia. Las decisiones que tomamos como individuo también afectan a un colectivo. Entonces, creo que también es un mensaje muy importante para esas personas que toman la decisión de ser fumadores. Pues no podemos cambiar el chip todo a cada persona, pero sí que ese fumador que conscientemente sabe de estos factores de riesgo y se expone a ellos, no como le dijéramos, no le afecten a su entorno estas enfermedades. No hablamos solamente de esposas, sino de hijos, que creo que ahí hay una exposición mayor, porque es exponerlos desde eh, pequeños a este tabaquismo de segunda mano. Entonces, seamos conscientes de que nuestras acciones no solamente nos afectan al individuo, sino a un colectivo. Doctor Julio César Granada, para mí es un orgullo tenerlo nuevamente. Que no es solamente compartir el conocimiento, sino compartir con un excelente ser humano. Creo que ahí trasciende todo, doctor, cuando el conocimiento y su experiencia se transforman en una atención integral. Voy a preguntar a producción si tenemos alguna pregunta, doctor, y si no, daríamos por finalizado nuestro encuentro de Conectémonos con el experto. Bueno, no tenemos preguntas, Doc, entonces nos veremos en otra oportunidad, deseando que haya sido de gran, de gran ayuda esta información. Que tengan ustedes un feliz día. Gracias. Hasta luego.